algo sobre la mesa que sabes que puede cambiar significativamente la estrategia de comunicación de tu empresa. ¿Un podcast? ¿Un podcast para esta empresa? ¿Eso realmente funciona? Hoy muchos están hablando acerca de los podcasts, ¿funcionan o no funcionan? Definitivamente es el momento adecuado para hacerlo y hablar de forma honesta acerca de esta estrategia de marketing. 3, 2, 1. Welcome to another episode. Imagina esta situación. Estás en una reunión directiva clave, poniendo algo sobre la mesa que sabes que puede cambiar significativamente la estrategia de comunicación de tu empresa. Pero ante miradas escépticas, ¿un podcast para esta empresa? ¿Eso realmente funciona? No parece muy serio realmente. Creo que no le aporta a nada en los resultados. Ante esas miradas, hoy en Marketing y CX Sin Filtro vamos a hablar acerca de la estrategia de podcasting corporativo o podcast, estrategia de podcast para empresas. Y empecemos con esto. Mi nombre es Constanza Vaquero, soy directora de Ingenio, agencia de marketing, y hoy en Marketing y CX Sin Filtro vamos a ir al grano para hablar acerca de esta estrategia de comunicación. Hoy muchos están hablando acerca de los podcasts, ¿funcionan o no funcionan? Definitivamente es el momento adecuado para hacerlo y hablar de forma honesta acerca de esta estrategia de marketing. Sin duda existen muchos podcasts corporativos que han resonado y que siguen resonando, y hoy vamos a hablar de ellos, pero también vamos a hablar acerca de los errores al implementar esta estrategia en nuestras empresas. La diferencia entre un podcast corporativo que triunfa empieza mucho antes de encender el micrófono. Realmente el primer error es verlo simplemente como parte de un checklist en una estrategia o en una serie de tareas de marketing. La verdad es que se trata de tener una máquina de construcción de confianza. Es una enorme posibilidad que tenemos para poder empezar a posicionarnos en un segmento. Si en su empresa, si usted mismo en su experiencia profesional tiene experiencia en un nicho específico, ha generado investigaciones, tiene conocimientos que otras personas necesitan y quisieran conocer, es la oportunidad para utilizar todos esos recursos, llevarlos al ámbito digital y convertirlo en una posibilidad enorme para empezar a construir nombre, confianza y, ¿por qué no?, ingresos para su compañía. Piensen en esto. El contenido digital tradicional hoy compite con mucho contenido publicitario. Hace 20 años atrás, hacer una estrategia o publicidad de mayor alcance era imposible. Implicaba hacer una publicación en el diario, en la primera página de un diario, y eso era impagable por una empresa pues mediana, que no fuera una gran corporación. Hoy en día no es así. Hoy en día todos tenemos al alcance la posibilidad de hacer campañas digitales y llegar a muchas personas. Es bueno en un sentido amplio, pero también es retador porque hoy la mayoría de las empresas está haciendo campañas digitales. Ese contenido compite entre sí, pero el contenido de podcast especializados y podcast hechos para informar y para educar, ese contenido no compite como si pasa en las estrategias de publicidad. Se trata un poco más de entender que si una persona está dispuesta a regalarte media hora, 20 minutos, 15 minutos de su tiempo, de su vida, para escucharte en una conversación, si le podemos decir así, un poco más personal, más cercana, esa persona realmente está centrando toda su atención en ti y en el mensaje que le estás dando. Entonces, por eso pues no hay que preguntárselo
muchas veces. Simplemente es claro que estamos haciendo una construcción de confianza que no es tan fácil con un mensaje publicitario. En un mensaje publicitario nosotros tenemos 30 segundos y una estructura muy puntual para poder enganchar a la persona y comunicar lo que queremos comunicar. En nuestro podcast tenemos la posibilidad de tener mucho más tiempo, de poder hablar en mayor detalle y de poder entregar información mucho más valiosa que realmente sea de valor para el usuario pues, que consume este contenido. Vamos a hablar de un caso práctico. Hoy no vamos a hablar de empresas súper cool que tienen podcast, vamos a hablar de empresas reales de diferentes sectores. En el sector financiero, empresas como Bancolombia, Banco de Bogotá han desarrollado formatos de podcast. En este caso, por ejemplo, Bancolombia tiene un podcast que se llama Hagamos Negocios, y en ese podcast no habla acerca de banca, no habla acerca de sus productos puntuales. Él lo que está construyendo es una comunidad de emprendedores y ataca temas muy específicos del mayor interés de todos los emprendedores, ofreciendo un valor real, resolviendo dudas, cambiando la percepción de su propia marca. Como una entidad estratégica, se presenta como un socio estratégico y eso es bien interesante. En el Banco de Bogotá también vemos como una persona que quizá podría pensar uno está un poco lejos del común de las personas o de todos los ciudadanos de a pie. El mismo un economista del banco habla con usuarios para contarles acerca o para resolver inquietudes reales que surgen en el día a día. Eso realmente hace que se empiece a generar confianza en torno al contenido que se está desarrollando. Vamos a apoyar toda esta información en números, ¿vale? No sé, pero sí lo sabían, pero menos de la mitad, más o menos el 39% de los usuarios, según un consultor internacional, apenas el 39% de las personas confían en los mensajes publicitarios convencionales. ¿Esto qué quiere decir? Menos de la mitad. Menos de la mitad de las personas realmente creen en la publicidad tradicional. Por supuesto que lo que tenemos es una enorme oportunidad. Realmente lo que podemos hacer con esta inversión en publicidad es hacerlo bien, es hacerlo mejor, es poder tomar ese porcentaje de las personas que definitivamente no confían en la publicidad tradicional y empezar a entablar una conversación más directa con esas personas. Un podcast corporativo bien hecho, sin duda, se convierte en un activo digital intangible que no tiene precio para la organización. Una campaña pagada, por supuesto, se puede replicar, pero el contenido es una conversación estratégica a escala. ¿A qué me refiero? Es la única manera en la que el CEO de una empresa puede realmente, o pues personas estratégicas en la compañía o personas que tienen un mayor, digamos, conocimiento en muchas cosas, pueden visibilizarse, pero además pueden llegar a gran escala a través de una conversación interesante, real, útil. Ese es, digamos, el verdadero valor de un podcast. Ahora, ¿qué podemos hacer o cuál sería una recomendación desde la perspectiva de una empresa o de una persona que ha trabajado toda su vida en marketing? Es una buena mezcla, es tener una inversión en publicidad, porque todos tenemos campañas que desarrollar, porque tenemos productos y servicios que ofrecer, y tiene mucho sentido tener un plan de acciones puntuales con campañas pagas, pero además incluir definitivamente en la estrategia de contenidos y en la estrategia de comunicación de la compañía. Sin duda, incluir un podcast corporativo permite generar una estrategia de más largo plazo que nos permita ir construyendo esa confianza, que no es fácil, ir llegando a esos públicos y ir empezando a entablar una conversación más cercana y más real con nuestros potenciales usuarios. Analizamos el impacto en el top line de las empresas que han adoptado esta estrategia. ¿Qué podemos pensar acerca de las empresas que lo han hecho y que además lo han hecho bien? Claramente, hay una reducción del costo de adquisición del cliente. Vamos a poner un ejemplo de adquisición de sus clientes. ¿Por qué? Pues por supuesto, para una consultoría, sin esa cercanía y esa confianza, porque pues se supone que un consultor es una empresa que me va a brindar una opinión un poco más profunda y estratégica sobre ciertos aspectos de mayor relevancia en la compañía. Entonces, para el consultor el trabajo no es fácil. Un cierre de negociación en una empresa de consultoría, y lo digo porque pues digamos, en el grupo de empresas hay una empresa que hace consultoría en experiencia de cliente, y un cierre de negocio puede durar varios meses, y la razón
es que la confianza pues juega un rol muy importante. Es que tú no le pides a una empresa que te asesore estratégicamente sin antes estar completamente seguro que saben hacer lo que están haciendo. Entonces, un podcast para una compañía que necesita que la escuchen, que la entiendan un poco mejor y que genere esos lazos de confianza, es una decisión que definitivamente tiene mucho sentido. Hablando justamente de los ciclos de venta, también hay un ciclo de venta más corto, y es que ya no es necesario, en este caso, o por lo menos nos ayuda un poco en el proceso para empezar a entender muchas cosas de la compañía consultora, en este caso, que es el ejemplo puntual, sin necesidad de que hayan tantas visitas. No sé si lo han escuchado, pero pues obviamente que hay mucho lobby en ciertos acompañamientos, especialmente en compañías del sector pues, que hacen consultoría, porque pues tienen que visitar muchas veces al cliente para que el cliente pueda entender cuál es ese verdadero valor agregado que se otorga. Ahora, a través del podcast, si antes previamente yo ya he logrado una comunicación un poco más estratégica con por lo menos una buena cantidad de los directivos o algunas personas clave en la organización, pues eso sí que me ha ayudado, les puede ayudar bastante en ir avanzando en ese proceso de negociación y quizás hacer un ciclo más corto, sin duda. Finalmente y algo que quizá cuando empecé a hacer este contenido, a desarrollar el contenido para este podcast, pues fue algo que surgió al final, pero que me parece clave y me parece interesante, y es el tema de la retención y atracción del talento. Uno no lo pensaría, pero pues es claro que una empresa que tiene mucho de lo cual tiene mucho que mostrar, de qué hablar, pues es una empresa donde a uno muy puntualmente le interesa trabajar. Es decir, una empresa que tiene un discurso coherente, que tiene un discurso profundo, que es realmente experto en algo, es del total interés de excelente talento humano. Y un podcast, sin duda, es la manera en la que yo puedo llegar a esos profesionales y a ese talento que pues quiero traer a mi compañía. Esto pues es como un plus adicional del podcast que quizá no se ve desde la perspectiva comercial, pero que en el largo plazo sí que puede ser algo positivo para la compañía. Ahora, hay algo que sin duda es una gran pregunta, porque seguramente muchos de los empresarios o de los directores de marketing o de las personas que toman parte en la decisión de tener un nuevo podcast se van a hacer, y es, bueno, ¿y eso cuánto vale? Porque es que tener editores, tener un salón de podcast, hacer todo este proceso es demandante. Entonces, ¿cuánto me puede costar eso y mantenerlo en el tiempo? Pues la respuesta es que no es tan costoso. Hoy en día lo podemos hacer directamente o podemos tener un aliado estratégico que nos ayude con eso y puede funcionar bastante bien. Y casualmente algo que siempre le menciono a los clientes, porque me parece muy interesante decirlo, es que nos ayuda un montón para poder tener más contenido en nuestras redes sociales. ¿Cómo es eso de tener más contenido? Sucede que cuando nosotros desarrollamos un contenido como el que hoy yo estoy desarrollando, que puede ser un tiempo de 20 minutos o quizá más, a partir de este contenido se van a generar muchas piezas de comunicación o shorts que estos se reproducen o se pueden distribuir en diferentes plataformas como YouTube a través de Shorts, que es una gran estrategia, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, porque ya tiene formato vertical. Entonces, prácticamente todas las redes sociales, dependiendo por supuesto del perfil de nuestra empresa, son sujetas y pueden permitirnos o podemos llevar todo este contenido a esas redes sociales. Ahora, es cierto que existen unas plataformas para publicar nuestro podcast, el que es un poquito más largo, idealmente YouTube, también lo podemos hacer a través de Spotify y otras plataformas específicas para estos contenidos que son más largos, pero lo que sí es cierto es que nuestra estrategia de contenido le va a aportar además a nuestra estrategia de redes sociales, porque todo este contenido mucho más corto que atrae a muchas personas es lo que realmente nos va a ayudar para tener un volumen, porque pues hay que reconocerlo, las diferentes plataformas lo que hacen es que nos permiten, o mejor nos califican mejor en la medida que tenemos más publicaciones. Entonces definitivamente y sin duda es una posibilidad y una estrategia interesante a desarrollar, que no solamente habla acerca de llevar un video largo en YouTube, sino llenar nuestras redes sociales de contenido de valor interesante que genere una mayor conexión. Yo le explicaba a algunas personas que me preguntaban, porque pues nosotros llevamos ya un tiempo haciendo este podcast, me preguntaban acerca de cómo me ha ido. Creo que hay una parte importante de este podcast y es contarles acerca de la experiencia sobre hacer este podcast, y pues para Agencia Ingenium ha sido de mayor valor poderlo hacer, porque si bien hemos evidenciado que pues
demanda tiempo. También es cierto que sí ha traído resultados. Cada capítulo que hablamos de diferentes temas, siempre que lanzamos algún video, siempre hay alguna llamada de uno de nuestros clientes o no clientes que nos llaman a preguntarnos un poco más sobre eso que escucharon. Sí ha sido, digamos, efectivo en todos los sentidos, y es que nos ha permitido mantener nuestras redes sociales continuamente con contenido de valor actualizado, y definitivamente nos ha ayudado para generar más oportunidades de negocio. Entonces creemos que es una gran oportunidad, no solamente para empresas como la nuestra, que pues somos una agencia de marketing, ya tenemos empresas para desarrollar sus estrategias de marketing, pero además para empresas de todos los sectores económicos, porque todas las diferentes empresas tenemos una especialidad y tenemos mucho que explicar, que contar, y pues definitivamente por eso, esa es la razón por la que hoy estamos acá desarrollando este contenido. Bueno, pero no todo ha sido perfecto. Por supuesto que la idea es que también seamos muy honestos y les contemos acerca de, primero, cuáles son los errores frecuentes que pueden darse en los podcasts corporativos. Les queremos contar de nuestra parte, de primera mano, cuál ha sido el error o aquellas cosas que consideramos se pueden mejorar en nuestra experiencia real. Y bueno, vamos a ello, porque queremos que es una parte importante de este podcast. Si ustedes quieren saber aquellos errores fatales que es mejor evitar cuando estén haciendo su podcast corporativo, quédense con nosotros. No olviden, por favor, seguirnos en nuestro canal de YouTube para que puedan ver el contenido completo. Ustedes probablemente puedan escuchar este podcast en un formato mucho más corto. Importante explicarles que tenemos en nuestro canal de YouTube los contenidos completos. Ustedes simplemente en YouTube pueden escribir Ingenium Agencia de Marketing o Marketing y CX sin filtro, y acá nos van a encontrar con este capítulo increíble acerca de podcasting corporativo. Hablemos del primer error, que es un error grande que se tiende a cometer cuando se hacen los podcasts, y el primero es un monólogo corporativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el CEO hable más de 45 minutos acerca de lo maravillosa que es su empresa, acerca de lo maravillosos que son sus productos y servicios, y pues, para ser honestos, digamos que eso a las personas en general no les interesa. Es decir, a la audiencia lo que normalmente le interesa es tú qué problema le resuelves. Necesitas saber es tú qué problema o qué solución le das a sus problemas. Realmente es eso, no es el autobombo ni querer hablar acerca de lo maravillosos que somos. A nosotros, a nivel personal, nos ha servido mucho entender eso. Cuando nosotros hacemos una presentación en una empresa, ya no iniciamos hablando acerca de nosotros y nuestros clientes y nuestra historia y lo maravillosos que somos, sino haciendo eso al final, y más concentrándonos en el problema real que resolvemos para nuestro cliente. Esto también funciona igual en los podcasts. Entonces, el primer error, no lo volvamos un monólogo corporativo, no traigamos a nuestros gerentes a hablar una hora acerca de lo maravillosos que es la empresa, sino traigámonos a realmente trae todo ese contenido de valor que sabemos que tienen, porque además es gente que tiene una enorme experiencia. Entonces ese es el primer error que debemos evitar. El error número 2 es un error que uno pensaría que no impacta tanto, pero infortunadamente sí, es el abandono prematuro. Publicar 3 episodios y desaparecer. Hacer un podcast es como tener una cita semanal, ¿sí? Si tú tienes una cita semanal y en la medida que tú cumples con esa cita, entonces las personas también empiezan a tener un compromiso contigo. Este sí que es un tema interesante, y es tener consistencia también en frecuencia, no solamente en contenido, tener consistencia no es que yo haga un podcast cada mes, no es que yo haga un podcast cada año, sino que yo realmente hago el esfuerzo de desarrollar ese contenido para las personas, porque de verdad que hay muchas empresas, y lo digo pues como una experiencia personal, porque nosotros pues somos una agencia de marketing y trabajamos con empresas, y para nosotros es increíble ver cómo hay empresas de diferentes sectores económicos con gente tan experta que sabe tanto, y para nosotros es valiosísimo poder sentarnos con un gerente a hablar de su estrategia de marketing, porque sabemos que estamos hablando con una persona que tiene muchísimo que contar y que tiene una gran experiencia. Entonces es ese compromiso de que si me vas a dar información de valor, lo hagas con la persistencia, con la consistencia que espero. Entonces ese es nuestro error número 2, y es un abandono prematuro. El error número 3, y excúsenme, tenía que decirlo porque esta es una agencia de marketing, es la calidad. Si vamos a hacer
podcast, la idea es que lo hagamos bien, que el sonido sea óptimo, que la imagen sea la mejor, que podamos tener una buena edición. Hoy hay muchos recursos para hacerlo, y si por alguna razón usted dice, no, realmente no tengo tiempo para hacerlo, yo me voy a dedicar a mi negocio, entonces usted busca un aliado en marketing, busca una agencia de marketing buena que le pueda ayudar con eso. Usted puede escribir en internet www.ingenium.com o simplemente escribe agencia de marketing estratégico y el resultado número 1 a nivel orgánico. Ustedes me cuentan cuál es ese resultado número 1 a nivel orgánico, para que sea un tema de discusión para un siguiente podcast. Pero pues acá los estamos esperando para apoyarlos. Había otro error. Bueno, no es un error, y es algo pues más de nuestra experiencia personal y que pues hemos podido evidenciar porque hace relativamente poco empezamos con nuestro podcast. Sucede que a las personas les encanta el hecho de ver los shorts. A la gente, digamos que les llega súper bien, es una muy buena estrategia. En redes sociales, nosotros personalmente no pagamos pauta para los shorts, no pagamos pauta todavía para los podcasts. Seguramente pueda pasar que lo hagamos más adelante. De momento no lo estamos haciendo porque queremos entender un poco cómo funciona la estrategia a nivel orgánica. Pero nos hemos dado cuenta que las personas, más del 80%, no entienden que la intención de un short es que usted vaya al video más extenso. Bueno, no entienden o simplemente no lo hacen porque pues hoy las comunicaciones son así, es decir, las personas tienen premura, no tienen espacio para ir a contenidos más largos. Entonces lo que sí hemos evidenciado es que es bien difícil que las personas vayan hasta el canal de YouTube y le den seguir. Por eso hoy les voy a pedir que acabemos con esa tendencia. Nosotros en todas estas publicaciones que llevamos varias, todavía hemos tenido unos excelentes resultados en redes sociales. Es decir, que tenemos por cada podcast, no sé, pueden ser, hay podcasts de muchas visualizaciones y que nos han generado incluso llamadas de negocio y que pues cuando vamos y con nuestros clientes, pues ellos mismos nos dicen, nos felicitan. Y es súper chévere, pero es demasiado difícil lograr que las personas vayan al canal de YouTube, coloquen seguir y además le pongan a la campanita para que les anticipe cuando nosotros publiquemos un contenido. Pero estamos desarrollando estrategias. Esperamos que esto que vamos a empezar a hacer a partir de no esta, sino la próxima semana, nos empiece a ayudar para que las personas vayan hasta el canal y se suscriban al canal. Pero bueno, hace parte de la experiencia. No queremos decir mentiras, no queremos comprar seguidores, no queremos que se vea como algo que creció como humo a partir de simplemente inversión, sino que queremos que sea real y sostenido. Las personas o los seguidores que estén ahí realmente van a estar porque se han interesado, porque voluntariamente han querido entrar y pues esa es la intención real. ¿Qué más les puedo contar? No quiero que se quede por fuera el hecho de darse ese chance, de darse la oportunidad, de no quedarse con ese contenido, de no quedarse con información de valor, porque sabemos que los gerentes generales, comerciales, los directivos, son los gerentes de diferentes áreas, tienen grandes conocimientos y eso se puede capitalizar de una forma increíble en un podcast. Estoy segura que muchos de ustedes, de gerente general, gerentes de diferentes áreas, van a decir, la verdad, yo no sirvo para eso, yo no sirvo para hablar en cámaras. Les voy a contar una experiencia personal aquí entre nos, no le cuenten a nadie, pero pues mi esposo trabaja conmigo, él tiene una compañía de experiencia de cliente y en algún momento me decía que él para las cámaras no servía, que realmente eso no funcionaba con él. Entonces me decía a mí, Connie, tú eres la que sirve para eso, la que le puede hablar al público. Yo realmente estoy en otro punto. En ese tiempo, mi esposo trabajaba en una compañía del sector logístico de giros, bueno, no hay tantas, entonces pues trabajaba como gerente de experiencia de esta compañía y yo veía cómo hacía cosas tan interesantes en términos de experiencia de cliente que me parecía que podría ser un activo valiosísimo en ese momento para esa empresa, para poderlo aportar como valor a muchas otras empresas, porque ellos también tienen un cliente corporativo y yo le decía a él, sería súper interesante que se pudiera desarrollar un contenido que ustedes pudieran llevar al público y que realmente pudiera ser de valor. Y eso fue hace años atrás, sin de pronto haber entendido un poco mejor lo que hoy ya se ha desarrollado como estrategias de podcasting corporativo. Hoy los invito a ustedes a que evalúen si para ustedes esto que acabamos de hablar resuena, si ustedes realmente creen que puede otorgarles valor este contenido,
me gustaría que habláramos más adelante. Hay algo súper chévere de este podcast en particular, y es que no estamos dirigidos a las grandes masas, no, nada de eso. Simplemente ustedes pueden contarnos si están muy interesados, nos dejan comentarios. Marketing ECX, sin filtro, el podcast.